Les saludo con la hermosa paz del Señor y el hecho de poder compartir nuevamente la palabra de Dios me llena de agradecimiento, de gratitud y de gozo, porque el solo hecho de tener este nuevo día, esta nueva oportunidad, me hace ver que Dios me ha alcanzado con su infinita misericordia. Y es por eso que usted, el momento que escuche esta reflexión, recuerde que es Dios el que le permite escuchar y sobre todo, este puede ser un momento maravilloso en que Dios hable a su vida y reciba la bendición que Él le ha preparado. Así que hoy compartiremos su bendita palabra de lo que está escrito en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Usted lo puede leer desde el versículo 14 hasta el 29. Pero por cuestión de tiempo y por el anhelo de aprovechar de la mejor manera estos minutos en donde nosotros compartimos la reflexión de su bendita palabra, lo vamos a leer únicamente los versículos del 22 al 24. Recuerde, Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 22 al 24. Declara la palabra de Dios. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Esta es la palabra de Dios. Aquí nosotros vamos a recordar la historia de aquel hombre que escuchó de Jesús y fue en busca de él, llevándole a su hijo que estaba con un espíritu maligno. Y declara ahí la palabra de Dios en donde buscó a Jesús, pero en primera instancia no lo encontró y les pidió ayuda a los discípulos, algo que ellos no pudieron hacer, de tal manera que Jesús también declara anteriormente en el versículo 19, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Aquí vemos claramente cómo se manifiesta todo esto, pero sobre todo, recuerde, aquí lo que más anhelamos es ver exactamente la posición de este hombre, la declaración que él hizo, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo y la reacción del padre del muchacho. Pues quiero iniciar entonces esta reflexión con una frase en donde declara, y me hago yo partícipe de esta oración, de esta frase maravillosa, y que espero también quede en su corazón. La frase es la siguiente: querido Dios, yo sé que tú existes y que tu palabra es verdadera, pero ayúdame a creer que es posible para mi vida conforme a ella. Ayúdame
a creer que es posible para mi vida conforme a ella. Es así como nosotros hoy podemos ver que definitivamente, tanto usted que está escuchando, como yo que hoy estoy declarando, creemos en Dios. Y por eso hacemos esta oración. Creemos en la veracidad de la palabra de Dios. Leemos la Biblia. Escuchamos sus prédicas, sus reflexiones. Acudimos a la casa de Dios, a la casa de oración, para adorar y recibir sus bendiciones. Pero es allí donde se produce todo esto, y yo quiero, para reforzar un poquito más, leer nuevamente estos versículos, pero en otra versión, donde dice Marcos 9:22, a menudo el espíritu lo arroja al fuego y al agua para matarlo. Pero dice aquí en la palabra, en esta versión del versículo 22, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. El versículo 23 declara de la siguiente manera, y Jesús dice, ¿cómo que si puedo? Más adelante dice, todo es posible si uno cree. Versículo 24, al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Entonces aquí nosotros podemos ver en que la fe de creer en lo que uno escucha, de creer en lo que uno lee, es muy diferente en aplicar a nuestras vidas lo que realmente declara la palabra de Dios. Y sobre todo, aplicarlo en nuestras vidas. Cabe entonces las siguientes preguntas. ¿Tienes fe que la palabra de Dios se pueda cumplir en tu propia vida? Otra pregunta. ¿Por qué no se han cumplido las promesas que están descritas en la Biblia en nuestras vidas? Es allí en donde nosotros nos vamos a dar cuenta entonces de que una cosa es creer, como este hombre, el padre del muchacho, creyó en lo que escuchó. Y él fue en busca, y dice allí la palabra de Dios, y le traje a mi hijo a ti, le dice a Jesús. Pero los discípulos no pudieron hacer nada. Por lo tanto, quisiera saber, en otras palabras, el versículo 22, ¿no es cierto? Dice, ¿será que tú puedes hacer algo? Es allí donde vamos a ver la diferencia y vamos a analizar un poquito lo que en realidad esto determina. ¿Por qué? Al parecer, sobre todo el versículo 24, encierra una aparente contradicción, porque dice ahí, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, ¿cree o no cree? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué él lo menciona de esta manera? Y nosotros vamos a ver que definitivamente contradicción no existe. Lo que existe son dos tipos de fe o dos tipos de creencias. ¿Qué quiero decir yo con esto? El hecho es de que yo puedo tener fe o
todo el mundo tiene fe en algo. Es más, yo me refiero precisamente a cuando él dice, cuando este hombre, el padre del muchacho, dijo que él creía, antecede en el versículo 22, dice, si puedes. Entonces, ¿qué implica esto? Que él creyó a la gente que le dijo que había alguien que hacía milagros, y por eso él fue. De la misma manera, nosotros también declaramos que si creemos en Dios y nos acercamos en muchas ocasiones a Él, o leemos su palabra y creemos lo que está escrito en ella. Pero el momento en que hay problemas en nuestras vidas o cierta necesidad para que se haga algo diferente, ¿qué es lo que sucede? Hasta aquí llegó mi fe. Porque recuerde, todo el mundo tiene fe en algo o en alguien. Y aquí yo podría decir, yo tengo fe que puedo hacer muchas cosas. Pero mi fe, es limitada. Entonces, en el momento en que yo llevo mi necesidad a alguien y veo que no es posible, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente viene la duda. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito entonces? Recuerde, yo estoy obrando, este hombre, el padre del muchacho, estuvo obrando con su fe para llegar hasta donde estuvo Jesús. Y quiero repetirle, si puedes, declara él. Y Jesús responde, ¿cómo que si puedo? Todo es posible al que cree. Entonces, no es suficiente, y repito esta parte, no es suficiente acercarse porque alguien lo dijo. No es suficiente solo con leer la palabra de Dios. No es suficiente con escuchar las prédicas. No es suficiente solo con declararlo, que uno cree en Dios, que Dios existe. Esto representa nuestra fe limitada y casi siempre sin ningún resultado. Entonces, a partir de este momento, se debe aplicar la fe que Dios nos ha dado para recibir el milagro. Aleluya. Entonces, aquí cabe también recordar lo que la palabra de Dios menciona en Efesios 2:8, que siempre debemos nosotros hacer memoria de esta porción bíblica, que nuestra fe es una y muy limitada, pero la fe verdadera es un don de Dios. Aleluya. Recuerde, nuestra fe es una fe limitada, pero la verdadera fe es un don de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Siempre nosotros tenemos que nuestra fe aplicarla para iniciar probablemente, pero para ver el resultado maravilloso es la fe en Dios, es la fe puesta en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Muchos se han quedado en el camino porque han estado confiando en su propia fe. Muchas personas
no han visto ningún resultado porque estuvieron únicamente creyendo en su propia fe. Ahora, yo quiero mencionarle esto. Una frase también que vale la pena que nosotros podamos analizarlo, memorizarlo y tenerlo siempre claro para diferenciar de lo que en realidad es la fe. Ahora puedo decirlo también así. Aunque creo que creo, no creo lo suficiente. Repito, aunque creo que creo, no creo lo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es suficiente con mi creencia, con mi fe. Porque allá en Marcos capítulo 11, versículo 22, declara la palabra de Dios en donde dice, debemos tener fe en Dios. Escuche esto, por favor. Debemos tener fe y lo importante, en Dios. Eso hace la diferencia entre nuestra fe, entre nuestra creencia y la fe verdadera. Entonces, yo alcanzaré el milagro con mi fe y Jesús. Aleluya. Nuevamente, y este es el título de esta reflexión. Mi fe y Jesús. Gloria a Dios. Porque a pesar de tener muy claro el poder de la palabra, somos incoherentes en el cumplimiento en nuestras propias vidas. A pesar que sabemos que Dios obró poderosamente, nos olvidamos que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aceptamos y creemos en todas las promesas y milagros que están escritas en la Biblia, pero el momento de aplicarlos en nuestras vidas se nos hace difícil creer. ¿Por qué? Sé que pueden ocurrir. ¿Por qué? Creo, pero no actúo como si pudieran ocurrir. Por lo que debo pedir que el Señor me ayude en mi incredulidad. Repito esta última frase porque considero que esto es lo que en realidad está pasando en nuestras vidas y por eso no vemos el milagro y por eso no vemos la mano de Dios en nuestras vidas, porque estamos limitados a una fe que no es la fe en Dios. Sé que pueden ocurrir muchas cosas porque creo, pero no actúo como si pudieran ocurrir. Por lo que debo pedirle que el Señor me ayude en mi incredulidad. Creo que Dios es omnipotente, pero dudo que a veces pueda hacerlo en mi vida. Por lo tanto, es exactamente la misma frase sin que nosotros lo hayamos repetido, que es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Recuerde allá en la Nueva Traducción Viviente dice, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Él fue creyendo que podía pasar algo en la vida de su hijo, pero ahora él tiene duda. Entonces, por esa es la misma razón que a veces nosotros no recibimos nuestra bendición, porque a pesar de tener fe y oramos al Señor, llega la duda y rompe toda la posibilidad de recibir ese milagro de parte de Dios.
Una de las cosas que uno descubre del Señor a lo largo de la vida cristiana es que Él siempre nos sorprende. No sé si usted ha escuchado o ha dicho algún momento, el Señor me sorprendió. ¿Cree que esto está bien? Y si lo hace es porque no esperábamos que Él actuara de esa forma. ¿Sí? Nosotros somos sorprendidos por Dios porque no estuvimos seguros de que eso pasaría. Nosotros hemos sido sorprendidos por Dios porque nuestra fe estaba tan limitada. Sin embargo, en su infinita misericordia, Él se manifestó, nos mostró y nos bendijo. Por lo tanto, hoy, en esta ocasión, si usted está pidiendo algo, declárelo, créalo, ponga su fe en Dios y no en lo que usted está viendo o en su capacidad. Aleluya. En ocasiones creemos solo lo que el hombre dice, pero no creemos lo que Dios puede hacer. Recuerde esto. En muchas ocasiones, como sucedió también con este hombre, el padre del muchacho, creyó en que le dijeron que Jesús estaba por allí, que hacía milagros. Pero él no estaba creyendo en el poder de Dios, en el milagro que podía hacer Jesús en la vida de su hijo. Por lo tanto, podemos actuar de forma diferente, pero no estamos seguros. Y es así como allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y usted puede recordar, usted puede leerlo, de cómo se dio con Josafat, en donde él estaba preocupado, él estaba desesperado, porque había un ejército extremadamente grande que iba a atacar. ¿Y qué es lo que pasaba? Josafat clamaba, Josafat pedía para que Dios le dirija, para que Dios obre, para que Dios actúe. ¿Y qué es lo que sucede allí? Nosotros vamos a recordar un poquito, porque usted puede leerlo desde el versículo 3, ¿no es cierto?, hasta el versículo 20. Pero dice entonces el versículo 3, la palabra de Dios. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿Sí se da cuenta? Aquí nosotros podemos ver, Josafat creía en Dios. Sí creía. ¿Pero qué tenía él? Tenía temor. ¿De qué? Del enemigo. ¿Por qué? Porque a pesar de creer en Dios, él no estaba seguro de que algo maravilloso podía pasar. Porque el hecho es ese, y es algo contradictorio en nuestras vidas. Decimos creer en Dios, pero hay duda y hay temor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que definitivamente Dios declara, Dios lo dice. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Si se da cuenta entonces cómo nosotros estamos obrando, recuerde, mi fe y Jesús, entonces vendrá el milagro. En el caso de Josafat, igual él creía, era su fe, pero había duda y había temor. Entonces la palabra de Dios declara: así dice Jehová, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Allí es cuando nosotros podemos ver la diferencia. No solamente es tener fe
en lo que pueda pasar. Nosotros debemos tener fe en Dios, el que obra, el que hace, el que pelea por nosotros. Aleluya. Entonces allí nosotros vamos a ver, por eso le decía, no es suficiente o no solamente debemos creer en lo que dice el hombre, nosotros debemos tener nuestra fe puesta en Dios. Allí declara en el versículo 20 del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas: y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Y nosotros podemos ir, hoy tenemos que estar con nuestros oídos atentos, nuestro oído espiritual de lo que Dios está hablando. Y dice primero: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Sabe qué? Y ese es el asunto, que en muchas ocasiones el hombre lo único que hace es creer en el profeta, creer en el hombre. Y claro, lo único que uno quiere es ser prosperado, pero antecede lo primordial, antecede lo que realmente nos hace sentir seguros. Creer en Jehová, nuestro Dios, entonces estaremos seguros. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces no es suficiente, que yo crea, sino que yo crea que mi fe acompañado de Jesús, mi fe acompañada del Dios Todopoderoso, mi fe en el autor y consumador, entonces se dará el milagro. Creemos, pero nuestra incredulidad es mayor. Creemos, pero no conforme a la medida del Dios que tenemos. Creemos, pero no estamos con esa seguridad si nuestra fe está puesta en Dios. Entonces, por la incredulidad, Jesús no hacía milagros. Por la incredulidad, Jesús hoy no puede hacer milagros. Recuerde lo que dice allá en Mateo 13:58. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Cómo está su fe? ¿En quién está usted creyendo? ¿Hasta dónde está llegando? Porque está solamente confiado en su fe. Recuerde, nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Y se repetirá la historia que será solo conforme a nuestra fe. Por lo que nos podemos dar cuenta lo que está pasando en nuestras vidas. No estamos obrando con la fe en Dios, para que hoy en nosotros se repita y se diga nuevamente, que nuestro Dios declare a cada uno de nosotros, en donde diga: conforme a vuestra fe os sea hecho. Aleluya, gloria a Dios. Y déjeme contarle muy rápido una historia sacada de un libro llamado El cielo es real, de Todd Burpo. Declara allí esta historia de que un joven salió de su casa y de pronto vio un arco iris en el cielo. Y él, emocionado, entra corriendo a su casa a buscarle a su hermanito menor, a un niño. Y le dice: ven a ver esta maravilla. El niño sale y dice: mira ese arco iris, a pesar de que no ha llovido. El niño sonríe y mira con indiferencia y le dice: sí, yo le pedí ayer a Dios que me muestre un arco iris y
se fue a su casa a seguir jugando. De la misma manera, es como nosotros debemos creer, nosotros debemos pedir, nosotros debemos aceptar que definitivamente, si nuestra fe está puesta en Dios, todo será hecho. Recuerde, la duda apaga, la fe enciende. La duda va y viene como las olas del mar. La fe nos mantiene firmes y nos permite ver el milagro. Por lo tanto, ¿cómo está nuestra fe? Y es por eso que hoy nosotros también podemos decirle a nuestro Dios: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Sí creo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad, porque yo quiero ver el milagro. Y ahí es donde Jesús declara: recuerde, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Que el Señor bendiga poderosamente su vida, porque la verdadera fe es un don de Dios. El Señor bendiga poderosamente. Amén y amén. Gloria a Dios.